¿Alguna vez te has reído viendo una escena violenta de una película? Puede ser desde una caída o una escena repentina que tiene un final inesperado con mucho, mucho fluido rojo. Hola, yo soy Fabi. Y yo soy Luisa, y hoy hablaremos sobre cómo las películas convierten la violencia en comedia. Esto es Cine Nenas, comenzamos. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas. Bueno, pues en el día a día siempre nos pasa que vemos a alguien caerse o simplemente hacer algo vergonzoso y nos termina dando risa, Fabi. Creo que a ti también te da risa. Totalmente. A mí también me da mucha risa pues ese tipo de situaciones y justamente el cine se ha dado cuenta de eso y desde hace muchísimos, muchísimos años, o sea, podemos hablar de películas clásicas o en general como, bueno, es que yo traigo un ejemplo que no es tal cual una película, pero tenemos ejemplos desde películas súper, súper viejitas donde justo se usa este recurso de la violencia como para dar risa. Entonces, un ejemplo que yo encontré es de la película Safety Last de Harold Lloyd de 1923, que justo tiene una escena que es como muy típica, donde vemos a un señor que está como colgando de un edificio, bueno, de las manecillas del reloj de un edificio, y aparte, o sea, en sí, como todo el ritmo de esa película está llena como de efectos de sonidos, o en general tomas donde podemos ver a gente pues siendo muy torpe y que termina dando risa. Justo eso también lo investigué. Es un género que se llama slapstick. Es un subgénero de la comedia caracterizado por la exageración de la violencia física, involucrando caídas, golpes y situaciones cómicas que pues resultan torpes y pues eso es lo que genera la risa en el espectador. Y pues sí, justo lo que estabas mencionando, esta película. Y pues también las películas de Charles Chaplin, de Buster Keaton, o sea, es un género que se ha ocupado desde hace muchos años y pues creo que inconscientemente, pues hasta la fecha seguimos riéndonos de este tipo de torpezas en la pantalla, ¿no? Exacto, e incluso siento que no es algo que esté peleado como con la edad o algo por el estilo, porque justo el ejemplo que decía que no es una película es los Looney Tunes, pero específicamente los que se crearon entre los 30, 50, porque aunque los de ahorita también siguen siendo violentos, pues nada en comparación a esa época donde pues sí eran como bombas, dinamita y cosas de ese estilo. Y pues justo ahí siento que nació esta violencia caricaturesca, que obviamente pues ahí era una animación, por obvias razones era una caricatura, pero justo esta violencia como muy exagerada, muy torpe, como pues en el nombre del género que dijiste es Slappy. Entonces siento que los Looney Tunes pues al final también sirvieron como de base para las películas que vemos actualmente, donde la violencia es demasiado, demasiado exagerada y que pareciera como si fueran caricaturas. Justo también otro ejemplo que se me ocurrió con eso es pues también la caricatura de Tom y Jerry, que pues también, o sea, el pobre gato pues sufre de todo en la caricatura, pero pues, o sea, no es algo que digas, ay, pobrecito, ¿sabes? O sea, te da mucha risa porque es algo tonto, es absurdo, es algo que no, o sea, no debemos sentirnos mal por no empatizar con eso porque es un género que está diseñado para darnos risa. Y justo también una pregunta que nos surgió a las dos fue ¿por qué nos dan risa este tipo de situaciones? ¿No? O sea, justo es como una falta de empatía o es como que tenemos algo mal en el cerebro y pues, no sé, como esquizofrenia o algo así. Y encontramos un artículo muy, muy interesante de BBC donde la psicóloga clínica Geneviève Bellieu-Pelletier pues básicamente nos dice que hay diversos factores de por qué pues, nos da risa la desgracia ajena, básicamente. Uno de ellos es justo el factor sorpresa, o sea, al final nosotros vamos como por nuestro día a día con la normalidad y pues como con una rutina muy definida. Y si vemos algo que hace que salgamos de esa rutina, pues inmediatamente puede generar cualquier tipo de reacción en nuestro cuerpo, que en muchas ocasiones es pues una risa. Justo también, pues este tipo de sorpresa, nuestro cerebro busca como encontrarle una respuesta, ¿cómo llamar? Una interpretación cómica a esto que no sabemos cómo interpretar de lo rápido que está sucediendo. Entonces, por eso le buscamos esta otra forma de verlo que es a través de la risa. Exacto, y también esta psicóloga menciona que obviamente la cara de alguien que se va a caer o que pues, tuvo un accidente o una situación desafortunada, obviamente es una cara desconcertada que al final cuando vemos una cara desconcertada pues nos da risa, o sea, por algo todos sus memes tienen caras muy raras. Y justo también menciona que se hizo un estudio, leíste esa parte del Sí. estudio, que básicamente le enseñaron como muchísimas imágenes de caras a no sé cuántas personas y la mayoría estaba de acuerdo en que las que les generaban gracia o risa eran pues donde había personas desconcertadas. Sí, justo esas fotos en las que las personas se veían como
sufriendo, pues ahí es donde se activa como este factor de empatía y de sentirte mal por el otro, porque pues ya no es algo que digas, pues está chistoso, ¿no? Sabes que alguien más está sufriendo y pues ya no es tan fácil reírte de eso. Justo. Y el último, así como factor para cerrar esta parte del artículo de BBC, esta psicóloga mencionaba que cuando vemos a alguien que sufre una desgracia, inmediatamente nuestro cerebro se pone a pensar como, ¿cómo hubiera reaccionado yo o qué hubiera pasado si esto me hubiera sucedido a mí? Y muchas veces nuestro recurso para no sentir como pena en nuestro propio cerebro es reírnos de la otra persona. O sea, básicamente es como burlarnos para no sentir vergüenza por nosotros mismos. Eso se me hizo muy interesante. Y pues bueno, ahorita voy a hablar de uno de mis directores favoritos que ocupa mucho este recurso, y pues es Quentin Tarantino, que sin duda en todas sus películas tiene que incluir alguna escena de violencia, pero es justo esta violencia que da risa porque viene de manera inesperada, o sea, no es como para causar un shock de espanto en el público, sino es como para romper un poco con esta dinámica y con la trama que va normal. De repente te mete una escena de violencia que pues sí sale de lo normal y pues claramente termina dándote risa. Exacto, y justo antes de grabar esto, Fabi me estaba enseñando el video de una entrevista entre Quentin Tarantino y pues una señora. No sé si es reportera o una señora random. Una mujer que está muy apasionada en criticar la violencia de Quentin Tarantino y pues básicamente le dice, ¿cómo es? Because it's so much fun, Jen. Exacto. Y ya, o sea, Quentin así dice, o sea, la violencia es divertida y... Es divertida para él. Para él. Y aparte, o sea, él tiene muchas películas icónicas que, bueno, más adelante tenemos algunas recomendaciones, pero ¿cuál es tu favorita, Fabi? Uf, qué difícil. No estaba preparada para esto. O sea, tal vez tendría que poner a Pulp Fiction, de la que hablaré un poquito después. Pero de este ejemplo de la comedia que es como absurda, la violencia que es absurda, es en Kill Bill, que sobre todo el volumen 1 está lleno de muchas escenas de violencia y pues sí es una película que está inspirada como en el anime, o sea, en las caricaturas, y sí se ve como ese estilo a través de toda la película. Y pues sí, o sea, hay escenas en las que Uma Thurman está peleando con samuráis y los tiene que matar y sale sangre así como por chorros, que sabes que eso no existe en la vida real y no pasa en la vida real, y pues es lo que mencionaba, o sea, es tan absurdo, es tan ridículo que pues termina riéndote, o sea, no es algo que quiera presentar realismo, ¿saben? Y justo eso lo podemos conectar con lo que decíamos de Tom y Jerry y de los Looney Tunes, donde, o sea, la violencia llega a un punto como tan caricaturesco, como tan absurdo, que, o sea, es impresionante verlo como, o sea, hecho por personas reales, ¿sabes? No como por figuritas animadas, y pues en este caso con una tremenda actriz que es Uma Thurman. Totalmente. ¿Y como segunda película favorita de Quentin? Oh, no. Pues yo creo que está entre Inglourious Basterds, que también el fin de semana vi un pedacito que estaban pasando en la tele y me dio mucha risa porque es la escena del final, que es la más violenta de toda la película. Sin spoilers. Sin spoilers, no voy a decir spoilers, pero es la más violenta y pues es lo que también mencionaba, es tan ridículo, es tan poco real porque pues es como una adaptación de la Segunda Guerra Mundial, pero pues sabemos que por la historia que eso no pasó, o sea, y es como su interpretación de esta venganza que viene de parte de los judíos. Y sobre todo siento que, o sea, al hablar de violencia hecha comedia, o sea, es como una línea muy delgada entre no caer en algo más gore, que, o sea, sobre todo el gore lo vemos mucho como en cine de terror. Sí. Donde vemos pues, literal, sangre por todos lados, violencia extrema, pero en este caso no con un fin de que dé risa, sino que dé, pues, hasta asco, me atrevería a decir. Sí, justo el objetivo del gore es generar como este shock, este impacto en el público, que, pues sí, que vaya más allá de, no pretende causarte risa, quiere causarte un impacto, quiere que te sientas incómodo, y por eso también vemos que son, pues, escenas más lentas, escenas que ves que no va a haber como un alivio pronto, y pues sí, el punto es incomodar. Y pues en estas películas yo creo que el objetivo pues sí es dar risa y te digo, viene como inesperado, o sea, no es algo que te vaya planteando para llegar a ese punto incómodo, o sea, es algo que sale natural. Y justo, pues, o sea, parte de lo que me puse como a reflexionar antes de grabar esto es cuál es como ese punto donde la comedia violenta se puede convertir en gore o puede dejar de dar risa a que ya pues cause incomodidad en el espectador. Una de las conclusiones a las que yo llegué es, repito, el aspecto como caricaturesco, que los personajes actúen de esta manera muy como de cómic, como decías, de Kill Bill,
que al final pues las animaciones, las caricaturas están basadas en dibujos pues literal, o sea, en caricaturas, pero de papel pues. Y yo siento que ese es como un gran factor. Justo Kill Bill es un gran ejemplo. También las recomendaciones que les vamos a hacer después también son ejemplos de cómo en general los personajes y los actores tienen que actuar de esta manera muy pues disparatada. Y sí, o sea, sobre todo en las películas de Tarantino, pues ahí sí, bueno, Kill Bill es un ejemplo de una película que es más caricaturesca, pero sí tiene películas en las que pues sí se ve como más sangre y como más la escena. Entonces ahí sí es difícil de decir cuál es la línea entre el gore y este tipo de películas. O sea, creo que al final recae mucho en el espectador y cómo interprete pues esa escena que está viendo, porque también hay gente que no conoce el estilo de Tarantino y pues si ve una escena de esas, pues se va a sentir incómodo, ¿saben? O sea, depende finalmente de la persona y pues de cómo percibe estas escenas. Y también siento que es muy importante ver como toda la película completa, ¿no? Porque Sí, totalmente. O sea, Tarantino tiene como su propio universo, entonces a lo mejor también ahorita con Inglourious Basterds sonó como extraño decir Segunda Guerra Mundial, judíos matando nazis, o sea, está como muy raro, ¿saben? Pero con todo el contexto y como, o sea, sí hay un universo planteado y pues ya no suena raro, ¿saben? O sea, es algo que él plantea desde un inicio y pues te hace sentido con lo que va de la trama. Y tal vez eso lo agregaría como otro punto de la línea entre ya como que no de risa y que sí de risa, y es justo como la importancia de contextualizar. Sí. O sea, tal vez si el ritmo de la película es más, bueno, más que el ritmo, digamos como el tema es más dramático y cero cómico, pues vamos a empezar mal. Justo un ejemplo que tampoco quiero spoilar mucho, porque aunque muchos consideran que es el fracaso del año, a mí sí me gustó esa película, es La muerte de un unicornio, y es un clarísimo ejemplo de cómo utilizar la violencia como comedia. En este caso, pues desde el título nos adelanta una muerte de un unicornio que la verdad es que te da risa de lo absurda que es, pero creo que justo es como, pues, o sea, un buen ejemplo de si contextualizamos lo suficiente si nos da risa, ¿no? Porque al final un unicornio parece un caballo, entonces sin intentar dar spoilers, pues siempre como que nos saca de onda ver violencia animal más que violencia contra humanos. Y en este caso no, porque lo contextualizan tan bien que te da pues risa. No, es algo que está planteado desde el título, o sea, sabemos que los unicornios no existen y que, o sea, es algo que viene desde el título, desde el inicio, o sea, exacto, viene desde la contextualización que decías. Y otro punto también, lo que decías de la sangre, siento que ahí sí podría depender mucho más del espectador, sí. Porque, o sea, yo considero que hay espectadores un poco más sensibles, o sea, un ejemplo de esto es The Substance, que aunque ahí la violencia no intentaba dar, bueno, no violencia, pero ahí será gore. Violencia contra ti mismo, ¿sabes? Exacto, sí, justo, o sea, ándale, es como una violencia contra ti mismo y siento que esa película causó como pues mucha polémica por lo mismo, porque siento que tal vez en el mismo tráiler no esperabas esa cantidad de... Nadie lo esperaba. Sí, no, exacto, de escenas gráficas, aunque ahí pues también es, o sea, tal vez como director conviene prevenir a tu audiencia, o tal vez no. O sea, es complicado porque también los directores pues ya a lo mejor no necesitan avisar o sienten que no deben hacer eso, pero es a lo que voy con Tarantino, ya sabes a lo que vas. Exacto. O sea, ya tiene un género. Ya tiene un género, ya tiene un estilo muy marcado, que ya sabes a lo que vas y sabes a qué te vas a enfrentar en la pantalla grande, ¿sabes? Sí, exacto. ¿Qué es lo que no pasó en The Substance? Que no, pues no, porque o sea, no es de que nadie conociera, no quiero decir eso. Sí, no. Pero era una directora poco conocida y pues no sabíamos como su estilo, pero sí tenía cortos desde antes que eran, como que eran de ese estilo. Pero como no la conocíamos bien, pues sí, fue sorprendente. Exacto. Así que hay la importancia de no solo para los directores, para los actores, para en general como toda la producción de la película, sino también pues para nosotros como espectadores de hacer un poco de investigación. Yo creo que igual depende de la sensibilidad, justo como dices, porque si soy un espectador que es más sensible a ese tipo de cosas, yo creo que sí debes investigar a lo mejor, pero también me gusta mucho la experiencia de llegar a un cine y no saber exactamente... Que te sorprenda. Ajá, a qué te vas a enfrentar. Exacto, yo siento que eso fue un sonido de gato, por si se escuchó. Un niño. Bueno, tuvimos que interrumpir esta parte porque un niño literalmente gritó. Pero justo hablando de niños, yo creo que es ese tipo de audiencia que al final pues es vulnerable y que es mucho más sensible por la edad en la que están. Sí. Y ahí pues yo sí invitaría a los papás a investigar, sobre todo porque como dices, o sea, últimamente las películas son como más difíciles de descifrar, de saber de qué van o qué vamos a ver. O sea, vimos el ejemplo de The Substance, pero... O sea, aquí no tiene que ver con la violencia convertida en comedia, pero justo
la película del caracol que estuvo nominada. Memorias de un caracol. Memorias de un caracol. Yo la fui a ver y literal era la única en la sala junto a una mamá con su hijo de, yo creo que no tenía ni 7 años. Es una película que muchos dirían, es animada, es para niños. Por supuesto que no es para niños. Entonces ahí entra si sabes que vas con un niño, por ejemplo, o con alguien que es muy sensible a escenas de cierto tipo, pues sí vale la pena investigar. Totalmente. Entonces, ¿cuál sería un poco tu conclusión sobre la violencia como comedia? Pues la conclusión es que yo siento que no es un problema de empatía o de ser insensible contra estas situaciones, porque como ya lo mencionamos antes, pues es algo que sí está planteado para darte risa. O sea, sí, no sé cómo decirlo de otra manera, es algo que ya está planteado, es algo que el director quiere que te rías de esa escena. Es lo que el director espera de su audiencia. Entonces, pues sí, finalmente la contextualización es muy importante porque también hay que saber hacer como este tipo de cine, no todos van a ser Tarantino, y pues sí pueden llegar a ese tipo de, pues de pasar esta línea a lo mejor en la que ya se vuelve como más incómodo y ya no está tan padre ver este tipo de escenas, ¿no? Ya no causa risa, ya es como más no sé si capricho del director por meter así como, ay, morbo, ya. Sí, exacto. Y también lo que agregaría a eso es que, o sea, tampoco hay que pensar que toda la violencia convertida en comedia tiene que ser como súper gráfica o súper como asquerosa, por decirlo de una manera. O sea, ya hablábamos de los Looney Tunes o de Tom y Jerry, que al final, pues eso también es violencia, ¿no? O sea, tal vez parece tan chistosa que no lo pensamos, pero pues sigue siendo violencia. Entonces, siento que este género, bueno, sí, podríamos llamarlo un género, pues tiene como distintas películas y distintos como grados de violencia que cualquier espectador puede ver el grado con el que se sienta cómodo y al final pues si te da mucho asco ver pues extremidades cortadas y mucha sangre, bueno, te puedes quedar en un nivel más caricaturesco. Muy bien, ¿te parece si pasamos a la siguiente etapa? Fede. Muy bien, vamos con nuestro top 5. Top 5. Muy bien, la intención de esta sección, el top 5, es darles nuestras recomendaciones de películas justo del tema que hablamos, así que en esta ocasión va a ser nuestra selección de mejores películas donde la violencia se convierte en comedia. Fabi. Bueno, en primer lugar yo pondría a Inglourious Basterds, de la que hablamos antes. Esta, les voy a dar una sinopsis ahora sí más general. En una versión alternativa de la Guerra Mundial 2, un grupo de soldados judíos estadounidenses liderados por Aldo Raine, que es protagonizado por Brad Pitt, busca asesinar nazis brutalmente. Mientras tanto, una judía planea su propia venganza en un cine parisino. Estas historias se conectan al final en una conclusión un poco violenta. Sin spoilers. Sin spoilers, pero hay mucha violencia en esa escena final, como les decía antes. Y pues creo que sí puede generar a lo mejor un poco de controversia por estas temáticas que pues sí son sensibles, pero pues es un universo Tarantino, es lo que también decía antes, o sea, no es un drama de época que busque realismo o realmente pues informar a las personas de lo que pasó de este contexto histórico, es algo que busca nada más pues entretener, la verdad, o sea, como una sátira, ¿no? Es una sátira a este tema y sobre todo como esta venganza que no pudieron tener en la vida real, entonces es como ¿cómo se le llama? Redención. Pues sí, como su redención, ¿no? Su redención, sí, pero muy al estilo Tarantino, o sea, mucha sangre, mucha violencia, muchas risas pues no todo viene en la violencia, también hay unas escenas muy divertidas que pues sabemos que Tarantino también tiene diálogos muy buenos, entonces sí la recomendaría, pero pues sí es el top 1 de violencia, o sea, sí hay escenas que se ve gráficamente la sangre, se ve gráficamente que si cuchillos, que si pistolas, o sea, sangre, es como para tener cuidado si la van a querer ver. Y justo nuestro segundo lugar a nivel de violencia se lo decidimos dar a Deadpool, que yo creo que la mayoría ya la han visto, o sea, creo que es más fácil que la gente vea Deadpool, bueno, Fabi no la ha visto, por cierto, pero bueno, creo que es más fácil que la gente vea Deadpool que Inglourious Basterds. Sí. Pero bueno, para los que no, la sinopsis es que nos presentan la historia de Wade Wilson, quien es básicamente un hombre común y corriente, que tiene un gran humor negro y que pues no tiene filtros, verdaderamente no le da pena nada y desarrolla un cáncer terminal y por ello decide someterse a un experimento muy turbio que le da poderes de curación, pero también lo termina desfigurando por completo así todo su cuerpo
Y pues él decide convertirse en Deadpool, literalmente él se autobautiza como Deadpool, se pone un traje rojo y decide cobrar venganza. Hasta ahí voy a cortar para que no dé spoilers. Pero pues lo más cool de esta película es que nos presenta a un antihéroe. Al final, en todas las películas de superhéroes hay violencia, pero justo esta violencia que no da risa, en este caso es una violencia muy heroica y muy como, qué sorprendente que haya levantado un carro con su fuerza. En este caso es todo lo contrario, la violencia te da risa, pero por la cantidad de sangre que aparece, por la cantidad de extremidades que son cortadas, porque pues Deadpool usa como unas espadas. Y sobre todo, siento que esta película es muy recomendada para aquellos que les gustan los superhéroes y que quieren ver un poco de esta comedia, más bien de esta violencia convertida en comedia, y la verdad es que también el guión es muy divertido, hace burlas muy chistosas de Deadpool, así que recomendamos esta película. Bueno, yo, Fabi, no la vi. Ya la veré. Bueno, en lugar número 3 tenemos también otra película de Quentin Tarantino, que es Pulp Fiction. La sinopsis es: 3 historias criminales se entrelazan en Los Ángeles, un dúo de sicarios que tienen problemas con cumplir sus entregas, un boxeador que está huyendo de la mafia y una pareja de criminales que están planeando pues un asalto a una cafetería. Y pues sí, a lo mejor suena medio extraño, pero Tarantino hace un muy buen trabajo como uniendo estas 3 historias, y justo para generar como esta risa, sí, este entretenimiento que les juro que aunque sea una película larga, no se van a aburrir, y pues sí, eso es una clásica que todo el mundo debería ver. Exacto. Particularmente, de esta me acordé mucho, o sea, cuando hablamos del tema me acordé de una escena que me carcajé, o sea, y también dices como, ¿por qué me estoy riendo de esto? ¿Saben? O sea, es una escena que no debería dar risa por el contexto violento, pero ¿debería decirlo o no decirlo? Para no podemos dejarlo como está tan bien contextualizada fuera de la violencia. Solo diré que es con el personaje de John Travolta y Samuel L. Jackson, y sucede en un coche, así que si la ven algún día, sí, esperen esa escena porque está muy divertida. Es un clásico. Totalmente. ¿Y nos tienes el número 4, Fabi? Sí. El número 4 es la película más galardonada de los Oscar en el 2023, que es Everything, Everywhere, All at Once. Que la traducción es como todo en todas partes al mismo tiempo. Sí. Pero bueno, esta se trata de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, que descubre que tiene la capacidad de saltar en universos paralelos, y pues para salvar su existencia tiene que enfrentarse a versiones de ella misma y a otros enemigos caóticos y absurdos. Y pues aquí viene otra vez lo del contexto. Desde lo que les estoy leyendo es algo que no plantea pues realismo, ¿saben? O sea, es un universo en el que no, estas cosas no pasan en la vida real, o sea, no hay que esperar realismo de este tipo de películas, y por ende pues la violencia termina siendo bastante divertida. Creo que una escena de la que me puedo acordar de que es tan absurda es como cuando se les hacen los dedos de salchicha, a veces. Sí. ¿Qué está pasando? Y lo más incómodo es que esa ni siquiera es violenta, es como sí, o sea, es nada romántica. Es como generar, o sea... Yo tengo sentimientos encontrados. Yo también, o sea, la recomendaría para los que quieren como entrar un poco más en este género, pero no quieren ver como esta violencia tan explícita y tan extrema de sangre. Y que estén dispuestos a ver una película que sí sales de, bueno, más bien terminas de verla como de que acabo de ver. Sí, totalmente, o sea, es algo muy poco realista, pero igual si les gustan como escenas de acción tipo videojuego, esta película puede ser para ustedes. Exacto. Y por lo mismo, en último lugar tenemos una de mis películas, pues no de mis favoritas, pero al menos sí de las que más he disfrutado ver, que es Scott Pilgrim contra el mundo. Y va muy de la mano con lo que decía Fabi. En este caso, la violencia es completamente al estilo de videojuegos. O sea, esta película se la recomendaría por completo a los fanáticos de Smash, por ejemplo. Siento que es la película oficial como de los niños ratas. Yo creo que también por eso a mí me gusta un poco. La verdad es que es muy buena. Pero la sinopsis va de Scott. Scott es un chico que pues es el típico cliché de desadaptado, un poco niño rata, un poco... pues raro. Es raro, es el bajista de una banda que pues la verdad es que es muy mala, pero un día por azares del destino conoce a Ramona Flowers, que es todo lo contrario a él, o sea, es súper cool, tiene el cabello de colores y es como muy, muy misteriosa, y entonces Scott queda completamente enamorado de Ramona Flowers. Y entonces decide salir con ella hasta que ella le confiesa que para poder salir con ella tiene que vencer a sus 7 exnovios malvados. Así textual, 7 exnovios malvados.
Y pues aquí es donde inicia la violencia muy divertida de esta película, que repito, esta es completamente amigable para aquellos que no les gusta la sangre, porque si no mal recuerdo, la mayor sangre que se ve es como de alguien que le está sangrando la nariz y ya. Pero de ahí en fuera, incluso las escenas de pelea, tenemos las barras de vida, pueden hacer combos de golpes, o sea, es literalmente un videojuego o un cómic, porque también hay efectos tipo cómic hecho película. También me recuerda un poco a Kikas, ¿sabes? Ah, sí, Ahorita totalmente. Uh-huh. se me hace como de ese estilo. Y pues la verdad es que yo la recomiendo muchísimo. Repito, es un poco videojuegos, un poco niño rata core. Así que, pues si no se identifican con ese core, tal vez no les encante. Si sí se identifican, la verdad es que les va a gustar muchísimo. Y pues sí, si no les gusta la sangre, también es su opción para ver violencia convertida en comedia. Y pues esas fueron nuestras recomendaciones. Así que pues hemos llegado al final de este video, Fabi. Sí, vamos a la siguiente sección de estrenos de la semana. Estrenos en el radar. Nuestro primer estreno de la semana cambia por completo del género de violencia, convertida a comedia, hasta siendo un poco raro decirlo después. Pero es la siguiente entrega de Disney y Pixar, donde se nos presenta la historia de Elio, un niño que es un poco solitario, no logra adaptarse en ningún lugar, no tiene muchos amigos y es un gran aficionado de los aliens y todo lo que tenga que ver con ellos, y para su suerte, pues yo creo que para él sí era suerte, fue abducido un día por los alienígenas, quienes lo confundieron como el representante o embajador de la humanidad, y ahora Elio se siente en un lugar donde lo quieren por ser como es, él se siente parte de, pero algo va a llegar a cambiar la normalidad y a cambiar este lugar seguro que él tiene. Algo que se me hace súper interesante de esta película es que es la primera vez que tanto Disney como Pixar deciden hacer una película completamente de ciencia ficción. Es algo muy interesante, me gusta ver cómo abordan este tema y sobre todo la animación, pues obviamente siempre promete, y también tenemos el factor Pixar de que seguro sales llorando de la sala como todas las películas que hacen. Así que esta es la película perfecta para ir en familia o si simplemente pues quieres ver un poco de alienígenas animados muy tiernos. Y el otro estreno de la semana que tenemos es la película de Superman. Este es un reboot al que está apostándole DC Studios, dirigida por James Gunn. Y pues, ¿qué es lo diferente de las otras películas de Superman que ya habíamos visto? Ahora veremos un Clark Kent más joven, sensible y pues con un conflicto existencial que tiene que resolver. Esta nueva versión promete que no va a seguir como esta fórmula clásica que hemos visto ya en películas como las de Marvel, y pues se va a centrar un poco más en las historias humanas y las historias de conflicto, y sobre todo va a ser una historia de identidad. Y pero bueno, claro, no va a perder el tono de aventura que tienen estas películas de superhéroes, o sea, va a haber acción, enemigos a los que vencer, pero creo que el principal conflicto que debe vencer Superman es este dilema moral que tiene sobre su identidad y de quién es cuando no es el Superman que está volando por los cielos. ¿Qué más puedo decir? El actor. Esta película causó mucha controversia pues ya no tenemos a Superman de Henry Cavill, pero pues yo conozco a este actor y me gusta mucho. Se llama David Corenswet y pues no es un actor realmente conocido, ha aparecido en papeles pequeños o en series que son pues no tan conocidas. Salió una serie de Netflix que se llama Hollywood, que también se las recomiendo. Y pues creo que es un buen actor, y también desde que lo vi en esa serie dije, tiene cara de Superman, o sea, esta persona tiene que ser Superman. Y pues sí, también de los comentarios que he visto en las redes sociales, pues sí, parece un buen actor, un buen Superman, sobre todo con los actores que lo están apoyando, que es Nicholas Hoult, que también es un gran actor, y Rachel Brosnahan, que va a ser Lois Lane, y dicen que tiene una dinámica muy buena en pantalla, así que yo creo que vale la pena ir a verla en familia, con tus amigos, con quien quieras, pero sí darle esta oportunidad a este nuevo Superman que pues va a traer como esta historia más personal. Exacto. Así que, Fabi, ahora sí ya llegamos al final de este capítulo. Y pues, antes que nada, queremos invitarlos a suscribirse, también a darle like y a compartir este video, y por supuesto a seguirnos en redes sociales. No olviden que tenemos TikTok y también tenemos Instagram, y en todos lados nos pueden encontrar como @cinenenas. Y pues antes de irnos, vamos a dar una pista sobre el próximo capítulo que se estrenará la próxima semana. Y aquí viene.
es una festividad que ha salido de su día oficial pues, de celebración. Exacto. Así que si tienen una idea de cuál va a ser el tema del siguiente capítulo, pueden dejarlo también aquí en los comentarios o pueden también comentarlo pues en Instagram o en TikTok, no pasa nada. Y pues ya, eso fue todo. Esto fue el primer capítulo de Cine Nenas. Nos vemos la próxima. Bye.